Porque así es que Cristo purifica la iglesia. Cuando la iglesia vuelve a la fuente, ¿no se da cuenta que el Papa está pidiendo que volvamos a la fuente? Y todos los papas han pedido que volvamos a la fuente, que volvamos a la palabra, que leamos la palabra, que hagamos lección divina. ¿Para qué? Para purificarnos como iglesia, porque Él limpia y purifica la iglesia. Estamos en Cristo, estando en la iglesia. Pero ojo, estando en la iglesia, estamos en Cristo y nos purificamos a través de la palabra. Repítalo. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua y por la palabra. Y por la palabra. Católicos, si ustedes no quieren leer la palabra, nunca van a ser purificados. Porque la palabra de Dios purifica nuestra mente y nuestro corazón. Sigue. A fin de presentarla a sí mismo. Escuche. ¿Cuál es el fin de Cristo? ¿Cuál es la finalidad? A fin de presentársela a sí mismo. ¿Cómo? A una iglesia gloriosa. ¿Cuántas iglesias quiere presentarse Cristo? A una iglesia gloriosa. A fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa. Así sí. Una iglesia gloriosa. Una. ¿Y entonces de dónde salen tantas? Del descuido de la palabra, del descuido de la doctrina, de la máxima que lanzó Martín Lutero. Cada quien puede interpretar las Escrituras por su propia cuenta, cada quien puede fundar su propia iglesia. Ese permiso lo dio Satanás a través de Martín Lutero, pero Cristo no. Cristo dijo: ustedes van a bautizar y van a enseñar lo que yo les he mandado, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Porque Él quería una iglesia purificada por la palabra. Él quería una iglesia que fuera su cuerpo y así poder nosotros vivir en Cristo. Nos unimos a Cristo, unidos a la iglesia que es su cuerpo. Sigue. Que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ahí está lo que decía San Pablo: santa y sin mancha. Sigue, usted la tiene, usted estaba antes. Usted está en Efesios 1. Sigue usted, ahorita volvemos a Efesios 1. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Nadie. Ahora vean que la iglesia es la carne de Cristo, el cuerpo de Cristo. Sino que la sustenta en la cuida, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Qué hace Cristo con la iglesia? La sustenta y la cuida. ¿De dónde sacan los protestantes que Cristo destruyó la iglesia? ¿Que Cristo acabó la iglesia? Si la Biblia dice que Cristo la alimenta y la cuida. ¿Y qué significa que Cristo cuida la iglesia? Que el que se meta con la iglesia se mete con Cristo. ¿No se lo dijo allá Lucas capítulo 10, versículo 16? ¿No se lo dijo a los apóstoles? Después que los eligió y los mandó con autoridad de expulsar a los demonios, ¿no les dijo que el que se metiera con ellos se metía con él? Aquí es donde se revela que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que Cristo es uno con la iglesia, que la ama y la cuida. Y los protestantes dicen: Cristo no cumplió su palabra, no la ama, porque la mandó a destruir con Constantino. Y ahora nos mandó a nosotros a fundar una nueva iglesia. Y perdió el amor por la primera. Y Cristo la cuida.
Cristo la cuidaba antes, pero se cansó de cuidarla y ahora la eliminó y nos mandó a nosotros y ahora nos ama y nos cuida a nosotros. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Que un protestante en el mundo me muestre donde dice que Cristo ya no ama a su iglesia y que Cristo no cuida a su iglesia. Que me lo muestre, donde diga que Cristo no es capaz de cumplir su palabra que dijo, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Que me lo muestre. Porque lo importante es ver que Cristo fundó una iglesia y esa iglesia se prolonga hasta el fin del mundo, que Cristo la alimenta, que Cristo la cuida, que Cristo la santifica, que Cristo la purifica, porque la quiere santa y sin mancha, y ahí podemos nosotros vivir en Cristo. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza, y es la manera de nosotros integrarnos a Cristo y poder decir, por Cristo, con Cristo y en Cristo soy salvo. Escuchen lo que dice Lucas 10:16. El que a vosotros oye, El que a vosotros oye, a mí me oye. a mí me oye. Vamos a ver si Cristo ama a la iglesia y la cuida. Escuchen lo que viene. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. ¿Cristo ama a la iglesia? Sí. Y le dice, el que a ustedes desecha, a mí me desecha. Tiene lógica. Si Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo, el que deseche la iglesia, desecha a Cristo. El que a ustedes escucha, a mí me escucha. Tiene lógica. Cristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo y Él eligió a los que Él quiso para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Y entonces dice, el que a ustedes escucha, a mí me escucha. ¿Por qué? Porque yo quise prolongarme en ustedes, porque yo quise a través de ustedes salvar a la humanidad. Quien a ustedes a mí me escucha. Quien a ustedes rechaza, a mí me rechaza. ¿Dónde queda este pasaje de las Escrituras para los protestantes? ¿Cómo pueden entender los protestantes este pasaje de la Escritura? Cuando Jesús dijo, al que ustedes escuchan, a mí me escucha. Se lo dijo a los evangélicos, no habían nacido todavía, ni Martín Lutero siquiera. Al que ustedes rechazan, a mí me rechaza. ¿A quién se lo dijo? A la iglesia de Cristo, a la iglesia católica, que es su cuerpo y que tiene 2000 años, que es la iglesia que hizo la Biblia, que es la iglesia que tiene los restos de San Pedro, de San Pablo, que es la Biblia, es la iglesia que agregó a la Biblia 27 libros, todo el Nuevo Testamento, que es la iglesia que tiene constancia a lo largo de toda la historia. Le dijo Jesús en aquel tiempo. No dijo, bueno, a los cristianos evangélicos que vengan después de Martín Lutero les digo, quien a ustedes rechaza, a mí me rechaza. No, Señor. Quien a ustedes escucha, a mí me escucha. No le dijo eso. Le dijo a la iglesia fundada por Él en la persona de Pedro. Quien a ustedes rechaza, a mí me rechaza. Esto no lo saben los protestantes. Entonces los protestantes rechazan la iglesia de Cristo y no se dan cuenta que están rechazando a Cristo. No quieren escuchar a la iglesia de Cristo y dice, Cristo nos habla a nosotros. No, Jesús fue claro. Le digo, quien a ustedes escucha, a mí me escucha. Cristo dejó una iglesia que va a ir a predicar. Y digo, y el que no los escucha a ustedes, a mí no me escucha. El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. O sea, se hizo uno con la iglesia. Y entonces por eso San Pablo dice que vamos a vivir en Cristo. Porque Cristo está unido a la iglesia tanto, versículo 31, tanto, el 31, está unido a Cristo, 5:31, tanto, ¿qué dice el 31? Por tanto, esto dejará el hombre. Escuche, lo compara con un matrimonio de un hombre con una mujer y está unido Cristo a la iglesia como el hombre a la mujer y eso es un misterio. Ponga cuidado. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre
y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Los dos serán uno solo. Por eso vean cómo va a igualar el matrimonio con Cristo y la iglesia. Grande es este misterio. Por eso se llama cuerpo místico de Cristo. Es un misterio. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Los dos son uno solo. Y eso es un misterio. Y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. Que Cristo y la iglesia sean uno, Cristo la cabeza y la iglesia su cuerpo, es un misterio. Pero es la única manera para nosotros vivir en Cristo, unidos en Cristo, a de su cuerpo que es la iglesia. San Pablo, ahí en Efesios que estamos leyendo 1, ahora el versículo 8, San Pablo expresa cómo es una gracia de Dios, es un regalo de Dios, es una bendición de Dios, lo que estamos observando. Usted se da cuenta que el capítulo 1 de Efesios es el comienzo de la carta de los Efesios. Y la carta de los Efesios es la carta eclesial, es la carta sobre la iglesia, es la carta en la Biblia que habla totalmente de la iglesia. Cómo es que Cristo funda la iglesia, cómo es que la iglesia es su cuerpo, cómo es que se le da la gloria a Dios en la iglesia, cómo es que la plenitud de Dios está en la iglesia, cómo es que la iglesia es la esposa de Cristo, cómo es que Cristo salva a la iglesia, cómo es que Cristo ama a la iglesia, cómo es que Cristo defiende a la iglesia, cómo es que la iglesia es un misterio con Cristo, que Cristo está unido a la iglesia. Todo esto lo presenta San Pablo en la carta a los Efesios. Vean cómo dice el versículo 8 del capítulo 1. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Dios quiso que abundara en nosotros toda sabiduría e inteligencia. ¿Cómo? ¿Cómo hizo Dios que llegara a nosotros toda la sabiduría? Toda la inteligencia. Repítalo. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Quieren ver cómo hace Dios para que llegue a nosotros toda su sabiduría? ¿Inteligencia? Usted, Efesios capítulo 3, versículo 10. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Confirmar lo que Pablo dice. Que Dios nos ha dado a nosotros toda la sabiduría. Como si nosotros no estábamos en ese tiempo. ¿Cómo hace que esa sabiduría llegue a nosotros y llegue a todos los lugares? Venga. Que la multiforme sabiduría de Dios. Aquí está. ¿Otra vez? Para que la multiforme Esa que dice Pablo, que ha querido darnos a nosotros toda la sabiduría. ¿Cómo? Para que toda la sabiduría de Dios, repite. para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. Ahora, si lo lee más despacio, nos comemos este caramelo. Va. Para que la multiforme sabiduría de Dios. La lupa la vamos a poner sobre la multiforme sabiduría de Dios. La multiforme sabiduría de Dios Sea ahora dada a conocer. ¿Quieren saber cómo se da a conocer ahora a nosotros y a todas las potestades las muchas formas de la sabiduría de Dios? Véanlo. ¿A través de qué? Por medio de la Iglesia. Por eso Pablo dice, venga usted, otra vez el 8. Por eso Pablo dice que Dios nos dio a conocer su sabiduría. Escuchen. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría. Por medio de la iglesia ha hecho que las muchas formas de la sabiduría sean dadas a conocer. ¿Y por qué los protestantes quitan la iglesia? ¿Y por qué dicen que la iglesia no es importante?
Si San Pablo dice que las muchas formas de la sabiduría de Dios se da a conocer ahora a nosotros por medio de la iglesia. Y no solamente nosotros, sino a los poderes celestiales, por medio de la iglesia. Qué tarea más linda la de la iglesia. Y por eso tenemos que estar en Cristo, a través de la iglesia, para poder disfrutar de la sabiduría de Dios en la iglesia. A ver, siga usted, niña. Usted, niña. El 8 otra vez. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer. ¿Escucharon? ¿Otra vez? Dándonos a conocer. ¿Escucharon? No la conocíamos, la sabiduría de Dios. No conocíamos los misterios de Dios. Pero Él dejó la iglesia para que se conociera la sabiduría de Dios, los misterios de Dios, para que fuera a predicar, vayan y prediquen el evangelio al mundo entero. Para eso es la iglesia, para que se conozca la sabiduría de Dios, las muchas formas de la sabiduría de Dios, el evangelio de Dios. ¿Otra vez? Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Ahí, a través de la iglesia, que lleva las muchas formas de la sabiduría de Dios, podemos conocer entonces el misterio de su voluntad. El misterio de su voluntad. Y escuche, y en ese misterio de su voluntad, en el versículo 20, ¿qué dice el 21? Sobre todo principado y autoridad. Escuche, el 21, dale. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Está mostrando el poderío de Cristo, de su grandeza, no solamente en este mundo, sino en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Cristo tiene tanto poder y Dios los sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo. Ahora vean por qué debemos vivir en Cristo, o sea, en la iglesia. Todo lo sometió bajo los pies de Cristo. Vamos a ver dónde están los pies de Cristo. Y lo dio por cabeza. Cristo es la cabeza. Sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y todas las cosas las sometió bajo la nuca de Cristo o bajo los pies. Versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Bajo los pies o bajo la nuca? Si Cristo es la cabeza y la iglesia es importante, entonces todas las cosas están sometidas no bajo la nuca, sino bajo los pies. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia está por encima de todas las cosas y tiene el poder de Dios y tiene la sabiduría de Dios y tiene la plenitud de Dios, la iglesia. Ahorita lo van a escuchar. Porque Dios, así le pareció bien, sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo. Ahora comprenden por qué tenemos que vivir en Cristo. O sea, en su iglesia, integrados a Cristo, y todas las cosas van a estar sometidas bajo nuestros pies. Porque nosotros formamos parte de Cristo, vivimos en Cristo. Y Cristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo, nosotros pertenecemos a su iglesia. Todas las cosas están sometidas bajo los pies, bajo la iglesia de Cristo, porque la iglesia es su cuerpo. Escuchen otra vez de nuevo, 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Los pies de Cristo, el cuerpo está encima. El cuerpo reposa bajo los pies. Y bajo los pies de Cristo, o sea, bajo la iglesia. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia,
la cual es su cuerpo. Entonces, todas las cosas están sometidas bajo los pies de Cristo, o sea, bajo la iglesia, que es el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Y usted y yo tenemos que estar en Cristo, unidos en Cristo. ¿Por qué? Escuchen por qué. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En esa iglesia está La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Por qué yo tengo que estar en la iglesia? Porque así estoy en Cristo, que es la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. O sea, que la plenitud de Cristo, que lo llena todo en todo, está en la iglesia. Ella es su cuerpo. No puedo decir Cristo sí, la iglesia no. Porque la plenitud de Cristo está cabeza y cuerpo. Y todas las cosas las sometió bajo los pies de Cristo. Y a Él lo puso por cabeza del cuerpo que es la iglesia. La plenitud. La iglesia es la plenitud de Cristo. Porque sin la iglesia es pura cabeza. Y con la iglesia es cabeza y cuerpo la plenitud de Cristo. Obsérvelo de nuevo. Versículo 22 otra vez. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La plenitud de Cristo está en la iglesia. La plenitud del que lo llena todo en todo está en la iglesia. Ella es su cuerpo. Y sometió todas las cosas bajo los pies de la plenitud, bajo la plenitud de Cristo, que es la iglesia y el cuerpo. No podemos decir Cristo sí y la iglesia no, porque la plenitud de Cristo está en la iglesia. Ella es cuerpo. Y todo, absolutamente todo, está sometido bajo los pies de Cristo y de su iglesia. Por eso dijo a los apóstoles, hoy les dio poder, autoridad para expulsar demonios. Los demonios están vencidos por la iglesia. Cristo le dio la autoridad.